Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la Parshat de esta semana, comentando la Parshat Beshalach del Sefer Shemot o el libro de Éxodo, que corresponde a los capítulos 13, versos 17 al capítulo 17, versos 16. Básicamente está comentando la salida de Egipto del pueblo de Israel, su travesía por el Yan Suf, llamado el Mar Rojo, que en realidad es el Mar de Juncos, ¿okay? O Mar de las Cañas, de donde se extraía antiguamente los papiros, ¿ok? Y su travesía durante el desierto, cuando cae el maná, cuando tienen el encuentro de las aguas amargas y también cuando se agota el agua para la asamblea y también la guerra contra Amalek. Esos son los eventos que allí se narran, digamos, aquí en esta Parshat, ¿ok? Y en estos momentos vamos a tratar sobre el tema del canto de Moshe, que es un canto profético. Aquí hay una profecía interesante. ¿Por qué? Porque en el libro de la Revelación, conocido en Occidente como el Apocalipsis, que en realidad significa la palabra apocalipsis se utilizaba en la cultura grecorromana del siglo I para desvelar, es decir, quitar el velo de la cara. Cuando una mujer que portaba velos se quitaba el velo, ese era el apocalipsis, ¿ok? Quitar el velo de la cara o desvelar el rostro. Se utilizaba en ese contexto, ¿ok? En ese contexto. Ahora, este canto de Moisés que aparece en la Torá, en Éxodo capítulo 15 o en Shemot 15, es una profecía para los tiempos finales, porque en el libro de Revelación, en el capítulo 15, verso 1 al 4, recuerden que este comentario es basado en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Dice allí en el contexto, en el marco de las plagas que son derramadas por los 7 ángeles, donde en esas plagas viene a completarse o a consumarse la ira de Dios. Son los ángeles que están en el lugar santísimo del santuario celestial, y desde el santuario celestial, por intermedio de estos 7 ángeles, se derraman las 7 últimas plagas. ¿Por qué en el Apocalipsis se le llama a esas las 7 últimas plagas o las 7 plagas postreras? Porque en las trompetas hay plagas también, ¿ok? Las trompetas, en cada toque de trompeta, en la sección del libro de Apocalipsis, como en el capítulo 8, hay plagas. También en los sellos también hay plagas. Por eso que aquí está hablando de o sea, no crean ustedes que las únicas plagas son las 7 que aquí se me nombran, no. Hay varias plagas, solo que estas son las últimas. Pero hay plagas, hay otras plagas en el Apocalipsis como las 7 trompetas y los 7 sellos que también son plagas. Los 4 jinetes del Apocalipsis también son plagas, ¿okay? Donde se menciona la guerra, donde se menciona el sitio, la conquista, donde se menciona el hambre y también se menciona el 4 jinete, que es la pestilencia. Y todas estas plagas están mencionadas en el sermón profético de Jesús, donde se habla de guerras y rumores de guerras, donde se habla de terremotos, de donde se habla de pestilencias, donde se habla de hambruna en la tierra de Israel. ¿Ok? Eso ténganlo allí presente. Ahora, pero no es el tema a tratar. Esto no es una clase de Apocalipsis, así que no me voy a meter en esas aguas todavía. Eso más adelante. ¿Ok? Solamente voy a tocar este tópico, que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras o las 7 últimas plagas. Porque en estas últimas plagas es donde se consuma
la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios llega a su culmen. O sea que la ira de Dios tiene un inicio y este inicio llega a su periodo culmen. Pero esta ira comienza con el desvelar de los 7 sellos, para que sepan, ¿ok? Pero bueno, no es el tema a tratar, pero va por ahí el asunto, porque el tema del sellamiento de los sellos tiene que ver o situamos, digamos, esta profecía o estas señales, las contextualizamos en una de las festividades bíblicas, que son la fiesta del toque del shofar o el llamado Yom Teruah, que corresponde a los festivales del séptimo mes, cuyos festivales prefiguran la redención final o la redención, la gran redención escatológica del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Por lo tanto, el tema del sellamiento ese sello corresponde al sellamiento que se da desde el primer día del séptimo mes hasta Yom Kippur, hasta el día de expiación. Ese es un periodo que en la tradición judía se le llama sellamiento, donde los judíos se saludan con el Hatimat Tová, que estés bien sellado. Así que los sellos corresponden a ese periodo, por lo tanto, esos periodos que allí Apocalipsis menciona tienen que ver con estos eventos. Entonces dice luego, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Este mar de vidrio mezclado con fuego alude al Yansú, al mar de los juncos, ¿ok? Alude a ese mar también. Aquí hay dos mares en paralelo, uno como tipo y otro como antitipo. Mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Por qué con fuego? Porque la columna de fuego, recuerden que Israel pasa el Mar Rojo o el Yansuf, el Mar de Junco, lo pasa durante la noche, específicamente durante la madrugada, el último día de la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Y estaba presente en esa noche la columna de fuego que iluminaba la travesía de los siervos hebreos en el mar. Y obviamente el mar se veía como un mar de fuego por el reflejo de la columna de fuego allí que los iluminaba. A eso hace alusión, a la Shekinah, ¿okay? O al ángel de Dios que guiaba a las huestes hebreas allí en el Yansuf. A eso es lo que hace alusión, un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, un mar iluminoso, vamos a decirlo así. Eso es lo que en lenguaje en castellano actualizado sería eso. O sea, un mar resplandeciente con el reflejo del fuego, ¿no? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia que menciona obviamente Apocalipsis 13, y su imagen, que también menciona el Apocalipsis capítulo 13, donde se menciona dos bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esto alude, es una alusión, ¿okay?, de la travesía del Mar Rojo, de los hebreos que atraviesan el Mar Rojo. Y obviamente la victoria o la liberación, la gran liberación de los hebreos del poder que los perseguía, que en este caso era el faraón y sus ejércitos. ¿Ok? Y luego dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios. Aquí el Apocalipsis dice que los 144,000, porque aquí el contexto está hablando de los 144,000, una vez que alcancen la liberación y la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, ellos cantarán el cántico de Moshe, siervo de Dios. Es el canto que aparece en Éxodo 15. Pero ese canto también se le llama el canto del Cordero, diciendo, grande. Es decir, que este canto que aparece acá, esta doxología, esta alabanza que aparece aquí, es una síntesis, un resumen
del canto que está en Éxodo 15, pero es el mismo canto, solo que aquí está, digamos, condensado en el contexto de la liberación de los 144,000, ¿ok? Pero es el canto de Moshe, así se le llama, ¿ok? Y es el cántico del Cordero, ¿ok? Eh, Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y fieles son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y alabará tu nombre? Pues solo tú eres Hakadosh, solo tú eres el separado, el apartado, el santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te postrarán. Aquí la palabra adorar, proscuné, significa postrarse. Literalmente, está hablando de postrarse físicamente, ¿no? Porque tus juicios se han manifestado de la misma manera como el Señor manifestó juicio contra el faraón y sus ejércitos allá en el Mar Rojo, hundiéndolos allí en el mar. También estos 144,000 han visto la manifestación del juicio de Dios sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Y por eso cantan un canto de victoria, un canto de liberación, el cántico de Moshe, siervo de Dios, que también es el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es el que los libera. El Cordero que los liberó es el canto es decir, las huestes hebreas alcanzan liberación del faraón y sus ejércitos por el mérito de la sangre del Cordero que fue derramado en la Pascua. Esto alude al Cordero Pascual. Entonces, ese canto de Moshe es el canto del Cordero, que aparece también al mismo tiempo en este contexto, pero está haciendo alusión al canto de Éxodo capítulo 15. Ahora, después de este mismo relato del capítulo 15, esta misma visión del capítulo 15 aparece también en el capítulo 14, con otras palabras diciendo, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. El monte Sión es el santuario celestial, ¿ok? Ese es el monte Sión, el santuario celestial, la Jerusalén celestial, vamos a decirlo así. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, los 144,000 tienen el sello de Dios. Este nombre escrito de tanto del Cordero como de Abba, en la frente de ellos, esto habla del sello de Dios, es el nombre. ¿Ok? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. También este sello en la frente también alude a la Torá, porque en cuando Israel es redimido de Egipto, en el capítulo 13, por ejemplo, el Eterno da una instrucción hablando de la Torá, cuando el Eterno da la orden sobre celebrar la Pascua, el 14 de Abib, dice que esta Torá deberá estar escrita como memorial en sus frentes, ¿ok? En sus frentes y como señal en sus manos. Como memorial, como totafot, real, en sus frentes. Entonces, como señal en su mano, en este caso también a la ley de Dios, a la ley divina. Ahora bien, y oí entonces del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Es decir, que estos 144,000 componen lo que se llama un salmo. La palabra salmo viene del hebreo mismor, que es una composición musical a través de un instrumento de cuerda. ¿Okay? Tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Ok?
y delante de los cuatro seres vivientes eh, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Obviamente estos 144,000 son los redimidos dentro de la tierra en el marco y en el contexto del conflicto del pueblo de Dios contra la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. Esos son los 144,000 que llamamos el remanente de Apocalipsis, tanto el capítulo 12, verso 17, como el capítulo 14, verso 1. Entonces, estos 144,000, noten, estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Es decir, que estos 144,000 fungirán como sacerdotes de Dios. Por eso que están en el templo, sirviéndole día y de noche. La palabra templo en griego es la palabra naón o naos, que equivale al Santísimo. Es interesante. Equivale, así se le llama en el Apocalipsis al templo. No se le llama, hay otra palabra que ahorita se me escapa en griego, pero la palabra que se utiliza aquí es naos. Entonces le sirven día y noche en su templo, en el naos, como sacerdotes. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Eso que va a extender su tabernáculo sobre ellos. La palabra aquí hay que corregir, porque en el griego la palabra tabernáculo es esquené y es la palabra que aparece acá. Esquené significa tabernáculo, morada. Pero como esto tiene un trasfondo hebreo, no está haciendo alusión no al Mishkan, no al tabernáculo, sino a la sukkah. Y sukkah, lo que pasa es que la palabra sukkah en hebreo se tradujo al griego también como esquené, como tabernáculo. Pero la palabra aquí no es tabernáculo, sino sukkah, y sukkah es un techo, un cobertizo. Y está haciendo alusión a las nubes de gloria que cubrían al pueblo de Israel en el desierto. Este es el punto, porque los sacerdotes ministraban en el Mishkan, en el tabernáculo, bajo la sombra del Omnipotente, es decir, bajo la sombra de la azúcar o el cobertizo que estaba sobre todo el pueblo en el desierto. Por tanto, esa nube de gloria no le proporcionaba a ellos ni hambre, porque esa nube les proveía maná. Por eso dice, ya no tendrán hambre, porque la nube proveía para ellos maná. Ni sed, esa nube les proporcionaba por medio de la roca, obviamente, el agua. O sea, esa nube símbolo, esa azúcar sobre ellos representa la presencia divina, el amparo divino sobre ellos. ¿Okay? Entonces ya no tendrán hambre ni sed, porque ya se encuentran en el templo, sirviendo al Todopoderoso de día y de noche. Y el Eterno ha extendido su sukkah. Esto es una alusión a la presencia divina que está con su pueblo, protegiéndolos y dándole su respectivo amparo y cobertura. ¿Okay? Por tanto, ya el peligro, si la presencia de Dios está con ellos, no hay peligro, no hay peligro para ellos, porque esa columna de nube los ahuyenta el mal, vamos a decirlo así. Ahuyenta cualquier tipo de calamidad, sea el hambre, la sed. Dice, el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Está haciendo alusión al desierto, a la travesía del desierto. Porque el Cordero, noten, que está en medio del trono, los pastoreará. Es decir, aquí está haciendo referencia de que en la Torá, la nube que los guiaba, aquí dice que ahora es el Cordero. ¿Ok? Allá en el tipo era
la nube, pero en el antitipo, en el cumplimiento final escatológico, es el Cordero el que los guía, los pastorea, ¿ves? Porque los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Cuáles esas fuentes de agua de vida? La roca que fue partida del monte Oreb, del monte Sinai, y que les proporcionaba agua a los hebreos. A eso es lo que hace referencia, los guiará a fuentes de agua, es decir, la nube los guiaba primeramente en la travesía del desierto hacia el monte, hacia el Sinai, ¿ok? Y allí cortó una piedra para darles agua cuando ellos tenían sed, ¿ok? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que todo esto, todas estas citas está haciendo alusión al Éxodo, ¿ok? Sin duda alguna, porque esto está apuntando al Éxodo final, en la redención final, porque la primera redención en Egipto es una alusión, y así lo dice la tradición rabínica, es una alusión a la redención en los días mesiánicos, los días del Mesías, que aquí vemos revelado en el Apocalipsis. ¿Okay? Ahora, vamos con el canto. Dice, que los 144.000 cantarán el cántico de Moshe, entonces nos dice que el canto de Moshe en Shemot es un canto profético. Y aquí ahora vamos a adentrarnos un poco a ciertos detalles gramaticales del idioma hebreo. En nuestras versiones españolas, Éxodo 15:1 dice, entonces cantó, pretérito, pasado, ¿no? Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, etcétera. No vamos obviamente a mencionar acá todo lo que dice el canto, ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 15. Pero aquí vamos a analizar este verbo, el verbo cantó, que aquí traduce como canto. Pero en hebreo dice at yashir, ¿okay? At yashir. Shir, esto que está en rojo rojito, shir es canto, pero en género masculino. Eso es el shir, un canto. Por ejemplo, de allí viene el nombre, el shir hashirim, cantar de los cantares, pero en realidad no es la traducción correcta, no es cantar de los cantares. Shir Hashirin significa el canto por excelencia. O sea, el canto de los cantos, es el cántico por excelencia. Entonces, Shir Hashirin está en género masculino, es el canto por excelencia, el canto de los cantos. Esto es lo que significa Shir Hashirin. Entonces, At Yashir, este, entonces, perdón, At Yashir, ya vamos a traducir este verbo, si en realidad está en pasado. Dice, At Yashir Moshe, ¿ok? Uvene Israel. Entonces, canta Moshe, vamos a decirlo así, y los hijos de Israel. O sea, este canto no le compete a las naciones, sino a los hijos de Israel. ¿Ok? Luego dice, Et Hashira, este canto. La palabra Shira en hebreo está en género femenino. ¿Por qué? ¿Cómo distinguimos un sustantivo femenino, el género femenino? Por la terminación. Tiene una kametz, ¿ok? En la penúltima consonante y una G al final. Esto denota género, en el idioma hebreo, género femenino. Shira. Es decir, entonces cantó género masculino, Moshe y los hijos de Israel, esta Shira, ¿ok? Esta Shira, bueno, disculpen la palabra, pero diría así como esta canción. Obviamente no existe este término en español, pero en hebreo sí. En hebreo sí hay esa distinción entre un shir y shira. Shir, masculino, shira, género femenino. ¿Cuál es la diferencia? En la Torah no hay nada superfluo, mis queridos. Género masculino, género femenino, obviamente eso da un mensaje. No hay nada superfluo. Los rabinos responden. Shh. Ashira se refiere a cantos
se refiere al cantar de los hijos de Dios, donde, donde digamos, agradecemos o expresamos acciones de gracias a nuestro Dios por salvaciones o portentos que el Señor trae en este Olam Jase, en este mundo presente. Pero el Shir será la alabanza que por las edades se cantará en el Olam Abba, en el mundo futuro. Es decir, el Shir es el canto del mundo futuro y el Shira son los cantos del mundo presente. Entonces, ¿por qué entonces allá los 144.000 cantan el canto de Moshe? Porque este canto, esta Shira, se convertirá en un Shir para el mundo. Dicho sea de paso, entonces luego dice el texto, Et Hashira Haasot la Adonai. ¿Qué traduce esto? Literalmente esto traduce, entonces cantará. Shir es un verbo en estado imperfecto, es decir, un verbo secuencial imperfecto que denota tres cosas. Y ahora lo vamos a mencionar. Pero este verbo no está en pasado, este verbo está en futuro. Yashir. Entonces Moshe cantará y los hijos de Israel esta canción al Eterno. Entonces, esto está explicado, por eso yo valoro, por eso yo consulto, este servidor lee literatura rabínica, porque hay ciertas palabras que están en el texto bíblico que nos dan una explicación gramática. Por ejemplo, en el Talmud Sanedrín, en el capítulo 91, sección B, párrafo 1, se nos dice lo siguiente. Estoy citando en el inglés porque el Talmud está en inglés. No tenemos Talmud en español. Está en inglés la literatura. Dice lo siguiente. Then will sing. Entonces cantarán. Will sing es la forma, es la conjugación verbal en inglés de un futuro. Will sing, cantarán. Entonces cantarán. Rabbi Meir dijo, ¿ok? Rabbi Meir Zed dijo, then will sing Moses. Es decir, entonces cantará Moisés. Esto no está escrito. It's no written. Esto no está escrito. Sang. Es decir, cantó. Es decir, en el hebreo no está escrito son, cantó, but, sino, will sing, sino cantarán. Esto es una alusión a la resurrección. ¿Okay? Esto es una alusión escritural a la resurrección. Quiere decir que aquí los rabinos infieren que si el verbo está en futuro, que Moisés y los hijos de Israel cantarán este canto al Eterno, entonces, y esa generación murió en el desierto, quiere decir que ellos, los hijos de Israel, cantarán en el día de la resurrección final este canto. Eso es lo que los rabinos en este caso infieren. Bueno, cual sea el tema de la interpretación, el punto es que yo intento explicar, no es la teología o la interpretación del texto, el contenido teológico del texto, sino la gramática del verbo. El verbo no está en pasado. Aquí la Reina Valera y Fio. Y obviamente, en Reina Valera y creemos que este es el canto que solamente ocurrió allí, en Éxodo. Pero el verbo yashir, y aquí la tradición judía nos corrobora, este verbo está en futuro. Es decir, que este canto se cantará en el futuro. Y eso es lo que Apocalipsis precisamente nos dice. ¿Ok? Eso es lo que Apocalipsis nos dice. Que los 144.000 de las 12 tribus de Israel cantarán el cántico de Moisés
¿ok? El siervo de Dios. Y que a su vez ese canto, es el shir, es el canto del Cordero. Ahora, ¿cómo interpretamos este futuro? Este estado imperfecto del verbo shir. ¿Cómo, cómo podemos nosotros interpretarlo? Bueno, Rashi, que es un comentarista de la Torá, y tengo sus comentarios, nos dicen lo siguiente. La palabra cantaron, entonces esta explicación está en el pie de página de su comentario a Rashi, ¿ok? Todo enciclopédico, nada más del libro de Jesús. Dice, la palabra cantaron está escrita de forma futura. En realidad dice es cantarán. Entonces, la palabra cantaron está escrita en forma futura. Cantarán. Rashi dice que cuando el verbo aparece de esta forma, puede entenderse, puede interpretarse. Ahora sí, esta es la interpretación. Podemos concluir tres cosas. Uno, los estados imperfectos del verbo pueden expresar, uno, intención del corazón, que no es necesario que se cumpla. Es decir, una acepción de la interpretación es que cuando dice, entonces cantará Moshe y los hijos de Israel este canto, parece ser que este canto, Moisés tuvo la intención de que el canto que él compuso fuese cantado allí o fuese cantado en un futuro, juntamente con los hijos de Israel, pero no se llevó a cabo. Sin embargo, el contexto sí nos dice que sí se cantó. ¿Por qué? Porque Miriam, su hermana, al cual la escritura llama profetisa, tomó unas panderetas, ¿ok? Y la mujer comenzó a danzar. Danza en la Biblia hebrea equivale a nuestro castellano moderno lo mismo que baile. Aquí, por ejemplo, bailar en lenguaje portugués, ya que resido ahora en Portugal, danzar es lo mismo que baile. O sea, danza es un baile. ¿Ok? Salomón habla, bueno, el tiempo para bailar. O sea, el baile era parte de la cultura judía. ¿Ok? Obviamente, hay varios géneros, ¿no? De tipos de baile, pero este es un género particular. Pero, según la escritura, el Espíritu de Dios tomó, estoy aquí dando, no estoy diciendo acá, no me malinterpreten, que ahora, bueno, vamos a elaborar una nueva costumbre en sus congregaciones, en sus asambleas. Bueno, mi hermano, aquí todo el mundo a bailar para el Señor. De este servidor. El punto es que hubo un baile. Eso es lo que yo estoy sencillamente señalando. Ahí en la escritura hubo un baile, hubo una danza, donde Miriam tomó una pandereta y danzó para el Señor, cantando este canto. O allí regocijo. Y el regocijo se expresa a través del baile. No es un baile allí eh, de líricas romanas donde se practica hoy en día en los cultos modernos. ¿Ok? No, hay una alabanza, hay una adoración donde había baile. Siguió eso, ¿no? Ninguna crítica al respecto. Y ese es el punto que quiero señalar. No estoy diciendo acá que no, que si se puede bailar, no, no es la onda, no es la temática. Lo que quiero señalar, ¿qué significa eso que allí Miriam danzó? Sí hubo un baile, ¿ok? Un baile. Entonces, el punto es que sí, ese canto se cantó allí. Pero entonces aquí podemos también comprender otra segunda acepción, que este futuro también expresa un presente continuo, algo que se hace siempre. Y esto sí puede ser, porque el día de hoy en las sinagogas se canta en cada Shabbat, cada sábado, cada Shabbat se canta el canto, una alabanza llamada Mikamoja Baelin Adonai. Mikamoja
sí, Mikamoja Bailín, Adonai, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Ok? ¿Quién como tú magnífico en santidad? ¿Ok? Entonces, eh, esa alabanza se canta en cada día de Shabbat. Así que cuando dice el texto entonces, At Yashir Moshe, Ubene Israel, puede dar a entender que por siempre, de manera continua, Moshe y los hijos de Israel cantarán este cántico al sí. Y lo otro, la otra acepción, es que algo se hará en el futuro. También apunta a eso. El Apocalipsis nos lo dice. Pero dice aquí que de aquí los maestros dijeron que la resurrección de los muertos se deriva del mismo texto de la Torah. Es decir, los rabinos infieren que si Moshe cantará juntamente con los hijos de Israel este cántico al Eterno en el futuro, quiere decir que los presentes allí que estaban allí en el mar de juncos, entonces resucitarán y cantarán este canto también en el tabernáculo. Entonces, eso es lo que infieren en este caso los judíos. Pero el punto es, voy a entrar en ese detalle, si van a resucitar la resurrección de los justos o no. ¿Okay? No me voy a meter allí. Pero el punto es que ese canto sí se va a cantar en el futuro y el Apocalipsis, en este caso, lo revela. Y creo que allí es el punto. O sea, no solamente que este es un cántico que se va a cantar por las edades, pero que en un aspecto muy puntual, este canto tendrá relevancia en un futuro y el Apocalipsis sí nos lo revela. Será el canto que los 144.000 cantarán el canto de Moshe, siervo de Dios, que a su vez ese canto, es el shir, hashirim, es el canto de los cantos, el canto por excelencia, el canto del porque es un canto de victoria. ¿Sí? Canto de victoria, donde el Eterno será vindicado, será tenido, ¿ok? Será temido, será exaltado, ¿ok? Debido a que sus juicios, ¿ok? Se han hecho, en este caso, mientras nosotros esperamos en fe, ¿ok? En la palabra profética más segura, este canto de victoria que por ahora estamos ensayando en este presente, estamos ensayando para este canto final, que es el canto por las edades, y era también el Eterno enviar pronto al Mesías y en nuestros días, y para ello, digamos,